Muy, pero que muy buenos días a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy, en el episodio de hoy, en el vídeo de hoy, vamos a hablar de por qué Dios, o de cómo sabemos si Dios nos está preparando para algo que es muy grande, ¿vale? Probablemente ahora mismo estés en una situación en la que sientas que todo está mal, que no comprendes todo lo que está pasando a tu alrededor. Y este vídeo es para ponerle un poco de luz, para que entiendas que todo lo que te está pasando tiene un porqué, y ese porqué lo descubrirás mucho más adelante, y a toro pasado seguramente incluso llegué a agradecer la situación en la que estás. Así que, chicos, antes de empezar con el vídeo, recordaros que muchos de los que estáis viendo estos vídeos pues no estáis suscritos al canal, no os cuesta nada, a mí me ayudáis, like, comentarios y suscripción se agradecen un montón. Y ahora sí que sí, vamos con toda y dentro vídeo. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo sabemos que Dios nos está preparando para algo más grande? O como yo, por ejemplo, lo he visto, lo estoy experimentando incluso en mis carnes. Bueno, antes de todo deciros que este vídeo no tiene nada que ver con religión, no soy nada religioso, no... Bueno, ya conocéis mi opinión acerca de la religión y de la institución que corresponde, o que sí que se corresponde con la iglesia, lo que pienso al respecto de ella. Así que, nada, en mi caso yo lo llamo Dios, pero puedes llamarlo universo, energía, inteligencia infinita, supraconciencia, el yo más elevado, como te dé la gana o como tú hayas leído. Simplemente ese concepto de que existe algo mucho más grande que nosotros, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos que este algo, este Dios, nos está preparando para algo grande? Pues en primer lugar porque todo a nuestro alrededor se va a ir a tomar por culo, literalmente, se va a ir a la mierda. ¿Y por qué se va a la mierda? Muy bien, porque ese algo grande para lo que te está preparando, ese algo grande para lo que te está preparando no es más que algo que tú has pedido. Y si lo has pedido, o es por así decirlo, como que sientes que es tuyo, o que es como tu proyección tuya a futuro, llámalo como tú quieras, ¿vale? Es diferente a lo que a día de hoy tienes. ¿Y qué quiere decir eso? Que la persona que eres hoy en día no puede ser merecedora o no puede tener aquello, porque si no ya lo tendrías. El universo funciona así. Tienes lo que eres, Entonces en el momento en el que quieres tener algo más o pides algo más, o buscas ser algo más grande, o buscas prosperar a otros niveles, o buscas este tipo de cosas, tienes que convertirte en esa persona. Entonces, ¿cómo vas a saber que todo esto, lo que estás viviendo ahora mismo, forma parte de un proceso para prepararte de aquí a futuro para ese algo que tú ya has pedido? Porque todo lo que tenías se está desmoronando. Amigos, entorno, relaciones incluso de pareja, trabajo, este tipo de cosas, ¿vale? Vas a empezar a desidentificarte poco a poco de lo que tienes a día de hoy. Vas a empezar a pensar mucho en lo que querías. Vas a empezar a vibrar, que se conoce, ¿vale? O vas a tener como una energía completamente diferente a la que tienes a día de hoy. Y no es que lo que tengas a día de hoy sea peor que lo que tú estás buscando, ni en el tipo de persona que te estás convirtiendo. No, simplemente son energías completamente diferentes y vibraciones completamente diferentes. Las vibraciones que son parecidas, ya está más que demostrado, ley de atracción, incluso tú mismo puedes sentirlo y la física lo ha demostrado, que vibran juntas y se atraen. Vibraciones diferentes se repelen, y eso es lo que te está pasando a día de hoy. ¿Y esto cómo se ve reflejado en tu mundo? Pues hombre, tú no puedes repeler lo que viene siendo, por ejemplo, una casa porque pesa, o una persona. No puedes como mandarla a freír espárragos como si fuese un imán, pero sí que esa conexión que hay entre vosotros se va a ir destruyendo poco a poco. Y oponerse a ello, o el hecho de no verlo como o no saber que es simplemente parte de un proceso para algo mayor, te va a hacer sufrir y te va a hacer bastante daño. No quiere decir que el hecho de alejarte de cosas, personas, lugares, sea algo agradable, porque no lo es, ¿vale? Porque al final lleva consigo un dolor, porque le tenemos cariño, le tenemos aprecio e incluso algo de apego a ciertas personas, a ciertos lugares, a ciertas cosas que tenemos.
Pero entender que se deben de destruir para nosotros prosperar y seguir adelante es quizá una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender en nuestra vida. Yo tengo 25 años y la he aprendido, pero muchas veces, aún sabiéndola, cuesta decir, me cago, digo que duele, y echas la vista atrás y te duele, y muchas cosas que no entiendes, y muchas veces proyectas tu futuro en base a lo que conocías del pasado, entonces como que se te demorona todo un poco porque dices, vale, estas personas se han ido de mi vida, en mi caso, por ejemplo, mi expareja, y a día de hoy, y yo tengo que admitirlo completamente, o sea, sigo proyectando mi futuro a través de ella, y hay muchos pensamientos que me dicen que, oye, ¿y si el día de mañana vuelve? Pero en el fondo yo racionalmente tengo que decirme, no Manu, no vayas por ahí porque uno, no lo sabes, dos, no depende de ti, y tres, como sigas pensando así te va a hacer mucho daño. Y aquí es donde entra esta batalla de diálogo interno, ¿no? Entre el saber lo que va a pasar o por qué están pasando las cosas y tener las herramientas y el conocimiento para ellas y no dejar que te coman, y el poder controlar el 100% de tus pensamientos, cosa que es completamente imposible, ¿vale? Entonces, todo lo que suceda en este camino, todo lo que ocurra en este camino de destrucción, va a tener un porqué. Y el porqué va a ser prepararte para aquello. Se dice en la Biblia, ya lo dije en el podcast último que subí, que lo grabé casualmente ayer por la tarde, hoy día 26 de agosto, ¿vale? Son las 8:50 de la mañana, el podcast lo grabé ayer, creo que eran las 8 menos algo, así, cuando terminé de grabarlo, las 8:26, si no me equivoco. Si dice en la Biblia, Dios prepara... No. Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Las personas no se preparan y entonces llega una varita mágica que te dice, esto es para ti, porque te lo mereces. No. Primero, ¿quiénes son esos elegidos? No son almas divinas, ángeles, que son mandados por Dios para... No. Los elegidos son simplemente personas que ellos mismos han decidido o han elegido ser elegidos, ser esas personas. ¿Qué significa básicamente ser elegido? Que tú eliges lo que quieres. Primero lo eliges, prepara a los elegidos y posteriormente se te prepara, pagas el precio por adelantado, que ya hablaremos de esto más adelante, ¿vale? Pagas el precio por adelantado. Dios prepara a los elegidos. Las personas no se preparan y luego les llega la iluminación divina y dicen, hostia, ahora que soy así, 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 pues voy a esto. No, soy esta persona y se me van dando las habilidades, las oportunidades, las circunstancias para ir desarrollando, para ir acercándome a esa meta que yo he elegido. Entonces, cambiando de plano y de perspectiva, que me está gustando a mí grabar esto en la terraza, aprovecho ahora mitad del vídeo para deciros que podéis venir a mi Instagram @manuel.ramosp y seguirme, ¿vale? Porque estoy subiendo contenido de otro nivel. Estamos ya cerca de los 13.000 seguidores, si no lo hemos pasado ya, creo. Mi objetivo para final de año, para agosto, eran 5.000, vamos ya por 13.000, para final de año eran 15, yo creo que llegaré para septiembre, así que nada, os invito a seguirme, contenido muy top, aquí en YouTube también, like, suscripción y comentarios se agradecen un montón, y nada, seguimos con el vídeo, y es que el caso es que todo lo que te va a ocurrir tiene un porqué, ¿vale? Y ese porqué es porque te está preparando para eso que tú has escogido hacer. Ya lo he dicho antes, Dios prepara a los elegidos, no elige a los preparados. Prepara a los elegidos. Tú eliges ser esa persona, se te va a preparar para serlo. Se te va a dar igualmente libre albedrío, ojo, ¿eh? Pero si has elegido serlo, atente a las consecuencias. Vas a tener que pagar el precio por adelantado. Entonces todo lo que ocurra en tu vida desde el momento en el que eliges ser esa persona tiene un porqué, tiene un propósito. Y si lo entiendes de esa manera, pues las cosas que duelen menos porque sabes que son para algo y no son porque el universo te tiene odio, ni porque las personas no te quieran, ni porque nada por el estilo, sino simplemente entiende este juego de vivir como simplemente un juego compuesto por diferentes minijuegos en los que vas pasando diferentes pantallas de niveles y vas avanzando en la dirección en la que tú quieres, ¿vale? Pero todo forma parte de un proceso. Y muchas veces, y esto es una cosa que cuesta aceptar y porque duele, que Dios destruye nuestros planes para que o porque estos no nos iban a destruir a nosotros. Esto forma parte también como todo el proceso, ¿no? Es decir, las personas de nuestra vida que se van, las personas que se quedan, las personas o los trabajos, oportunidades, lugares que se están yendo de nuestra vida se van porque tienen que irse para no alejarnos a nosotros de ese propósito o de esa cosa que hemos elegido ser, ¿vale?
Aquí hay un libro de Paulo Coelho, que es El alquimista, que es brutal. El otro día me preguntaban por Instagram, ¿cuál es el libro que más te ha marcado? Le respondí a este muchacho El poder de la hora, porque como que me abrió mucho la cabeza al nivel de lo poco consciente del momento presente que somos. Y de hecho uno de mis propósitos para 2025 era ganar más nivel de conciencia y estar mucho más presente en el ahora. En cierto modo lo estoy consiguiendo, pero es verdad que me di cuenta de que hay muchas veces que la cabeza se me va por completo y tengo que intentar volver, ¿no? Pero en cierto modo no caí y luego caí en que El alquimista, a mí el libro del alquimista me parece una brutalidad, o sea, una locura. Es un libro que es un cuento o una fábula, no sé si eran fábulas, ¿cómo se llama? Una fábula en el que te cuenta la historia. No, las fábulas eran con animales. Olvidarlo. Un cuento, una parábola, no me acuerdo si era. Sí, creo que es parábola la palabra, no fábula. Bueno, un cuento, en definitiva, de la historia de una persona en el que te cuenta que todas las personas tenemos nuestra leyenda personal, como por así decirlo, como un propósito, un para qué hemos venido a este mundo, ¿no? Y que todos elegimos si queremos vivirla o si simplemente se queda como un sueño o algo que se queda en nuestra cabeza comiéndonos la cabeza toda nuestra vida. A mí eso me hizo boom. Además me vino ese libro en un momento que mi hermano lo tenía ahí en la mesa, en la mesita de noche, y es un libro que es muy potente y que me llamaba la atención, pero digo, Paulo Coelho, este tío quién es, tal, no sé qué. Y me leí el libro y el libro es brutal, ¿eh? O sea, el hecho de entender que es decisión tuya empezar a vivir esa leyenda personal, eso me voló la cabeza. Y luego lo segundo, y es por lo que quiero mencionar este libro en este vídeo, al personaje, que creo que no se llega a decir el nombre en ningún momento, el personaje principal, no lo recuerdo ahora mismo, le pasa de todo. Y él empieza su viaje porque él era pastor de ovejas y resulta que tiene un día un sueño en el que él soñaba que iba a hacerse rico porque iba a encontrar un tesoro en las pirámides de Egipto. Y lo deja todo, le dice a sus padres que se va, que él lo ha soñado y que vais para allá para verlo porque, pues porque quiere conocerlo, porque él piensa que es verdad, ¿no? Y empieza a vivir su vida. Y le pasan como muchísimas cosas, ¿eh? Pero muchísimas a nivel de que, bueno, pues se supone que la historia comienza en la zona de Tarifa, en Cádiz, en España, cruza a Marruecos, le pasan una serie de cosas, tal, intenta llegar a las pirámides de Egipto, ¿no? Y cuando llega a las pirámides de Egipto, que parecía que había pasado ya todo, él encuentra un tesoro y acaba resolviendo su leyenda, acaba viviendo su leyenda personal y acaba convirtiéndose en rey del desierto, bueno, al final acaba cumpliendo la leyenda personal, que era exactamente lo que le pasaba a él en el sueño. El camino no quiero contarlo porque la leyenda como tal no es el final del libro, porque se intuye que lo va a vivir, sino el cómo acaba llegando ahí en la historia preciosa. Le acaban pasando miles de cosas y el tío no para en ningún momento, le vienen adversidades, le vienen problemas, se enamora, se deja de enamorar, tal, etcétera, en mitad del camino, y todo con el único propósito de llegar donde él acaba dejando atrás y le acaba dando prioridad absoluta a su propósito, a su sueño, a llegar a las pirámides de Egipto, donde se supone que estaba ese sueño o ese tesoro que él iba a encontrar. Y la vida finalmente le recompensa con todo aquello con lo que él había querido, simplemente porque había decidido vivir esa leyenda personal que él tenía dentro. Es un libro que es absolutamente maravilloso, totalmente recomendable, porque a mí me hizo pensar y me hizo abrir la cabeza y decir, vale, todos tenemos una leyenda personal, todos vivimos esa leyenda, es decisión nuestra vivir esa leyenda personal o no, pero las consecuencias de no vivirla son bastante graves. Y el hecho de la infelicidad, bueno, pues de no sentirse realizado, de no haberse atrevido a cumplir ese propósito por el que nuestra alma está aquí en este mundo. Y todo esto es, con un nuevo cambio de plano, esto es, o sea, el tema de Dios, la leyenda personal, todo esto, simple y llanamente nos viene a decir que nosotros somos, como se dice, ¿no?, el amo de nuestro destino y el capitán de nuestra alma, creo que se decía. Y que es totalmente cierto, es decir, Dios, el universo tal, te va a preparar para lo que tú elijas ser. Y tienes que pagar el precio por adelantado, que es lo que ya he dicho antes y sobre lo último que quiero hablar en este vídeo. ¿Qué significa pagar el precio por adelantado? Pagar el precio por adelantado significa que vas a tener que dejar atrás todo lo que no te esté alineado con esa versión de ti misma, de ti mismo o misma, en posesión de eso que tanto desea. Pagar el precio es dejar atrás personas, lugares,
trabajo, circunstancias, oportunidades que no estén alineados con eso que quieres. Ese es el precio a pagar. ¿Por qué? Porque en el momento hablamos de vibración, hablamos de energía, hablamos de todo. Todo son pruebas de fe lo que tenemos en nuestra vida. Y nuestro propósito como seres humanos, ya lo he dicho en más vídeos, es simplemente venir a experimentar lo que nuestra alma es capaz o ya sabe que es. Simplemente venimos a este mundo a experimentarlo. O sea que venimos con ese propósito intrínseco, ¿no? Dentro de nosotros. Y por algo se nos da la capacidad de empezar a crear la realidad que nosotros vivimos, y el hecho de estar hecho a imagen y semejanza de Dios no es nada más que a través de nuestro pensamiento. Los seres humanos, si focalizamos nuestro pensamiento en un único objetivo, en el que queremos, el cómo se resuelve solo, y empezamos el poder del pensamiento, ¿no? A la hora de crear la realidad que nos rodea. Y el hecho de renunciar a cosas son pruebas que tenemos en el camino, ¿vale? Que nos van a hacer simplemente alejarnos de ese propósito, porque ya os digo que es el para qué estamos aquí, ¿no? O sea, se dice en la Biblia, hágase su voluntad, no la tuya. Es decir, que tú estés con una persona no significa que esa persona sea la adecuada para ti. Que tú estés viviendo en un sitio no significa que ese sitio para alcanzar tu meta sea el adecuado para ti. Entonces, el precio a pagar es muy alto, siempre y cuando entienda que ese precio no lo estás poniendo, o sea, no tiene un porqué. O sea, yo no hubiese, por ejemplo, no me hubiese planteado dejar atrás a personas, a mi pareja, etcétera, si yo el día de mañana, ahora lo entiendo, en su momento no lo entendía, pero si tú entiendes que todo se va a dar para que tú acabes llegando allí, porque tú sigues trabajando centrado, poniendo tu energía en allí, todo lo que pasa entre medias se te puede complicar la cosa más o menos, pero si ves que es como un precio a pagar para llegar allí, estás dispuesto a pagarlo, porque aquí tenemos el claro ejemplo de Jesús, ¿no? Él estuvo dispuesto a dar su vida misma en alas de alcanzar su meta, y vivimos en el 2025 después de Cristo y es la persona más influyente de todos los tiempos, pero él tuvo que morir para ello, ¿no? Entonces va a atravesar un desierto, como se cuenta también en la Biblia, en la historia de Moisés, ¿no? Que cuando coge y saca a los esclavos de Egipto para llegarlos a la tierra prometida, pues sucede que esta gente se tira no sé cuántos años vagando por el desierto, dando vueltas en círculos, cuando si hubiesen tenido su energía focalizada, centrada bien, era una travesía que duraba simplemente 10 días o un mes, no me acuerdo cuánto era, ¿no? Era un par de semanas, cosas así. Ese desierto hay que atravesarlo. Y una de las cosas que aprendí hace poco, y que estoy bastante de acuerdo, lo dice Laín García Calvo, que es una barbaridad en temas de metafísica: vas a estar dispuesto a pasar por el desierto una vez. Así que en el momento en el que digas de intentarlo, tienes una oportunidad. Y esto en cierto modo es verdad, porque una vez te adentras en lo desconocido y ves lo complicado que es, con la fe, con la certeza de que vas a acabar llegando a algún sitio, lo pasas. Pero si dices de volverte para atrás porque te entra el miedo, sabes lo que hay en el desierto y probablemente no digas de querer entrar. Pero bueno, lo que he dicho, el precio hay que pagarlo por adelantado. Dios te está preparando para lo que tú has elegido ser. O sea que dale un poco de sentido a tu vida y no pierdas la fe, certeza, determinación, que es exactamente lo mismo, en que vas a acabar logrando aquello que quieres. Like, suscripción y comentarios se agradecen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, chicos? Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, muchísimas gracias a todos por vuestra energía, que es lo más importante y la tenemos limitada. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.